Está con nosotros Reinaldo Toro, una persona que ha transformado y que ha hecho legado y que ha inspirado a toda la población cejeña con todo lo que ha hecho. Don Reinaldo, bienvenido a estas historias. Viviana, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos pues muy a la orden y, y bienvenida aquí a este sitio especial donde vivimos. Bueno, les cuento que hoy estamos en la casa de don Reinaldo y este espacio es bonito, ustedes se pueden, ya lo pueden observar. Hoy vamos a disfrutar de una charla, de conocerte, de saber qué ha sido la vida de Reinaldo, qué ha sido la vida del escritor, del agente político, de un agente de transformación, de un hombre que inspira y que transforma. Don Reinaldo, ¿cuál ha sido tu paso por la política? Porque hemos estado hablando, conversando, uno se quedaría conversando con él muchísimo tiempo, no nos alcanzaría esta entrevista, pero ¿cómo empezaste en la política y a participar en todos estos espacios con la gente? Hay una cosa, Viviana, que hay que remontarse a los primeros pinitos del trabajo. Cuando empecé a trabajar, el cuento era dedicarme, había estudiado unos cursos de periodismo y tuve la oportunidad de ser bachiller del IDEM Bernardo Uribe Londoño. Y sabía que tenía que trabajar, pero me gustaba mucho pues como estudiar y me fui a trabajar con los cultivos de flores. Y en el 82, 83 me vine, después de estar 10, 11 años en Floral como administrador, vine para La Ceja y la Sociedad de Mejoras Públicas me contrató como su administrador del Teatro Aranzazu y como el administrador de la Unidad Cultural recién inaugurada. Ahí empezó el cuento con la cultura, más que cualquier cosa. Estando ahí en el 89, en el 88 fue la primera elección popular de alcaldes y en el 89 el doctor, el primer alcalde, no lo mencionemos, ya falleció, resolvió renunciar a la alcaldía, llevando un año apenas. Y nombraron a una persona muy allegada a mí como alcalde y me conquistó y me llevó como secretario de Desarrollo Comunitario. Ahí comenzó el cuento. Ahí empezó el cuento Eh, con la gente. Pero ese espacio era apenas de un año, porque los primeros periodos de los alcaldes duraban apenas 2 años. 2 años. Entonces estuvo el primer alcalde popular y lo reemplazó Luis Fernando Ramírez Bernal el otro año. Volví a Las Flores. Estuve otros 8, 10, 9 años en Las Flores. Y me vine y la Sociedad de Mejoras Públicas siempre ha sido pues como la casa donde me acogen, donde siempre llego bien llegado. Soy en este momento un socio de la Asamblea General y de la Junta muy Muy reconocido querido. por ellos y yo también muy reconocido con ellos y la hago muy bien. Me vine de los cultivos de flores en el 97 y me nombraron gerente de proyectos de la Sociedad de Mejoras Públicas. Tuve la oportunidad de hacer 2 programas de radio en Radio Capiro, que eran Los Villancicos y Radio Parranda. Y buscando el meridiano, después otro programa que Programa. tuve en la mañana, de 9 a 12 del día. Estando en esas, el Consejo Municipal, por intermedio de un acuerdo, creó el Instituto Cejeño de Cultura y Turismo. Y de toda la vida que he sido muy amigo de los concejales y la voy muy bien con todos ellos, en fin, me llamó una concejala. Nos encontramos por ahí en la esquina, me dice, están buscando una persona que encargue de un ente nuevo que se llama el Instituto Cejeño de Cultura y Turismo. Y yo te voy a proponer a vos. Ella lo hizo con los otros concejales, porque tenía que tener el aval no solo del alcalde, sino de los otros concejales. Y me fue también que al poquito tiempo me llamó el alcalde, que era el doctor Gildardo Jesús Lopera, a ofrecerme el cargo de ser el primer director del Instituto Cejeño de Cultura y Turismo. Y salí de ahí en el 90, terminé en el 90, que terminaba el periodo de alcaldía del doctor Gildardo, y llegaba el periodo del doctor Rodrigo López Ríos, su segundo periodo como alcalde. Y en el equipo contrario a él, éramos con el doctor Jorge Humberto Bedoya Bernal, que fue alcalde de 2004 al 2007, y habíamos competido con el doctor Rodrigo en la alcaldía en el 90, perdón, en el 2000, para ser alcalde también Jorge, lo perdimos con el doctor Rodrigo. Y en la oposición que llegó al consejo, me propusieron que fuera el secretario general del Consejo Municipal. Fui 7 años Ahí secretario del Consejo estuviste siete Municipal. años. Un orgullo también tremendo, es que conseguir 13 votos cada año es muy complicado. Los concejales lo eligen por 4 años y al secretario lo eligen por un año. Los 13 concejales, conseguir siete, 7. siete mínimo es un montón. Y ahí fui como terminando, salí de ahí en el 2008, fundí un periódico que llamaba El Tambero, Prensa que Suena.
Y ¿Quién escribía ahí? ¿Quién escribía? ¿Qué Marta escribe? Cecilia Maya, por ejemplo, escribía, una periodista muy avesa, muy avesada, muy inteligente, era mi subdirectora. Y por cuestión económica, que los periódicos de pueblo no son muy sólidos en la cuestión económica, tuvimos que desistir del emprendimiento. Pero queda pues con la satisfacción de haber hecho muchas cosas y de haber resucitado ahora con la celebración de los 100 años del 2018 de la Sociedad de Moras Públicas, el nuevo Cocuyo, que lo publicaba mucho tiempo mientras yo estuve como director de administrador en la sociedad. Para mí es un orgullo. Es un recorrido pues un poquito largo, a veces me da pena, porque primero que todo pienso que a dónde no habré estorbado. No, ¿dónde no habrás ¿A inspirado, dónde no mejor habré dicho? estorbado? O deja. Tu palabra inspiración, que me encanta, pero ¿a dónde no habré estorbado? Pero hay una ventaja con el correr de los años, Viviana, la más indudable. Hay muchas cosas que usted y yo hablamos, que no entendemos tan bien y todo el cuento. Una de las ventajas de estar de esta edad es poder decir lo que uno quiera sin que se ruborice, sin que le dé pena. ¿Sí me Eso pasa entiende? después de los 40. Pasa, Ya lo estoy viviendo. pasa simultáneamente con dos cosas: el perder las penas y las vergüenzas y perder el miedo a la muerte. En esa década del 40 al 50, los 40 o 50 años, uno dice, sí, viví la mitad de mi vida, bueno, pues puede que llegue a los 80, que es una vida más o menos normal de expectativa de vida en Si hay Colombia. salud, si hay salud, Si hay salud y no hay tanto guaro. Por que ejemplo, aquí en este caso ha habido que bastante. aquí en este caso sí le hemos pegado pues con mucho entusiasmo, con mucho entusiasmo viviendo. Eso es más o menos por qué entré, porque ya tenía un recorrido con la Sociedad de Obras Públicas, me conocía el alcalde, me conocían todos los secretarios y me invitaron a ese último año de gobierno de Luis Fernando Ramírez, ¿sí me entiende? Pero dentro de las flores, si la pregunta es válida por la cuestión de la escritura, ya escribía. Sobre, Pero no nos adelantemos ahí porque ya correcto, vamos no es, a preguntarte acerca de cuándo, cómo nace el tema de escribir. sí. Estás ahí, estás de secretario de consejo, estás de presidente, estás en todo este ámbito público. ¿Qué te dejó? ¿Qué te dejó lo público? ¿Qué te dejó participar en estos espacios? Una aclaración. Yo fui secretario de Consejo Municipal, no fui Secre- presidente nunca. Secretario. Uno, como secretario de Consejo es el notario de los concejales, de lo que el Consejo haga. Uno firma con el presidente del Consejo todos los acuerdos, las resoluciones, que es sobre todo lo que puede hacer el Consejo Municipal, resoluciones y acuerdos. Y uno firma con el presidente siempre, como notario, de que los concejales tomaron esa decisión de hacer esa resolución o tomar ese acuerdo para el mejoramiento de la vida de todos los ejeños. Pero no tiene nada distinto a que yo era el acompañante del presidente de la mesa directiva, inclusive que no sé si ahora, y si eso ha cambiado, pero con muchas restricciones realmente el secretario de consejo, sobre todo en la cuestión de participar como vocal, hablando. Sí, aún se mueven. Uno tomaba nota y grababa y hacía las actas y firmaba y todo el cuento, pero había que pedir unos permisos especiales cuando uno tenía alguna inquietud. Yo recuerdo con mucha recurrencia que los concejales nuevos que llegaban del corregimiento de San José llegaban con inquietud válida, llegaban a cambiarle el nombre al colegio, que se llama Francisco María Cardona Villegas. No sabían quién era, y yo sí, era mi bisabuelo. Francisco María Cardona era un señor que tenía un colegio ahí en la esquina junto al Palacio Municipal y cada 8 días iba en una mulita a alfabetizar de gratis a la gente en San José, los miércoles. Por eso el honor de poner el colegio Francisco María Cardona. Entonces llegaban los concejales nuevos, mientras estuve yo en los periodos de concejal, inclusive cuando era secretario de despacho con Luis Fernando Ramírez, hay que cambiar el nombre porque nosotros no sabemos que hay que conseguir la foto que ya hayan votado otra vez de Francisco María Cardona Villegas. Este señor era un educador muy importante, era mi bisabuelo porque le van a cambiar el nombre, a ponerlo San José. Bueno, Lo que pasa es que si pudiésemos decir que quién nos cuenta la historia de la ceja, esos secretos de la ceja, tendríamos que ir a una enciclopedia que se llama Reinaldo Toro. La y historia, no la tengo toda, no la tengo toda. No la tuvimos ninguno de los que hemos escrito sobre la ceja, los que hemos hablado sobre la ceja, ninguno la tenemos. Hugo dejó un legado, Hugo Martínez dejó un legado. El padre Mario Toro dejó un legado importante, hoy inédito, como 8 tomos y eso lo mandaron no sé para dónde, no me quiero meter en el cuento, pero desperdiciaron una historia muy bacana que el padre Mario escribió. José Alvear Sanina acaba de escribir una biografía, Jorge Isaac Cardona Zapata acaba de escribir una monografía de la ceja.
pero no es suficiente. Y siempre va a haber la discusión de si estamos de acuerdo en las fechas, en los nombres y en todo lo En demás. detalles de la En los historia. detalles de la historia que son tan importantes para mucha gente, que para mí son banales. Yo le he contado ahora, cuando no habíamos empezado la entrevista, la situación con cuándo fue el temblor que tumbó el frontis del templo parroquial aquí en La Ceja. Entonces una persona dijo el 29, yo creo que fue el 38. No tiene importancia. Ya lo tumbaron, ya lo tumbó el temblor y ya lo Y la volvieron a historia. parar, que es lo importante. Pero sabes que es la perspectiva de una experiencia, de una situación y poder, tipo evangelio, Mm, una misma historia contada de 4 personajes distintos, funciona lo mismo para la historia de La Ceja. Y hoy sos una de esas versiones, de esos ángulos de la historia de La sí, Ceja que sin lugar a duda, además tiene un adicional y es el que escribes, es sí, el que has hecho de la escritura parte de tu vida y parte de plasmar la historia de La Ceja y de tu vida en los libros. sí. Don Rey te dicen, yo creo que la Mm, gente normalmente te dice Rey, ujú, te dicen Don Rey, ¿cierto? ujú. Yo te digo Don Reinaldo. Don Reinaldo, y cuando empezamos la entrevista dije Reinaldo, pero siento que hay un respeto y de verdad Ah, para la gente yo me podría quedar horas conversando, de hecho me quedo horas mm, conversando nos con quedamos Don muchos ratos, Reinaldo. muy buenos, sí. Un buen conversador, como siempre lo has dicho, Mm, todo que hablar con él, todo que conversar, de todo que conocer. ¿Cuándo llega la escritura a tu vida? ¿Cuándo empieza eso en tu corazón? No en la vida del profesional, no a través de la experiencia, sino en el corazón tuyo. Viviana, lo que te digo, dentro de los cultivos de flores ya salían algunos sonetos. No había crónicas, por ejemplo. Había unos sonetos de la vida diaria, del señor del establo que trabajaba conmigo en el cultivo de flores, que hizo una cosa graciosa. Me parece que con sonetos que riman y que tienen, sí, que no son, que son dedicados mucho a la rima, le podía hacer un homenaje y había una persona muy cercana, Juan Guillermo Vázquez Tamayo, un agrónomo que me alcahueteaba, escribí muy bueno. Me decía, vos escribí muy bueno, es que vos escribí muy bueno. Y las crónicas, en 2001, cuando yo era secretario del Consejo Municipal, era director del noticiero de Celeste Digital Estéreo, Ricardo Bedoya, personaje aquí de toda la vida. Y me llamó y me dijo, don Rey, ¿vos no te le medís a escribir algunas historias? Lo intentaré. Que era un reto. Ya no era un poema, no era un soneto con rima, sino que era una Una historia. historia completa. Me acuerdo que la primera fue, por eso me gusta el Chavo del Ocho. Lo veía con los hijos míos y sigo diciendo que una de las cosas que le pasó a la televisión mundial bacana eran un poquito violentos. Hay que decirlo que el Chavo y el Kiko y Don Ramón y esa señora como le pegaba de duro a Don Ramón, todo eso era muy violento. Pero, ¿sabes? Era violento para la gente de la época. Sí, 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 Eso ya no es tan violento. Hoy sí. con lo Sí, que tenemos en medios ya sí, nuestros niños viven y otra no hemos situación. dejado de ser violentos. Que el problema es que no hemos dejado de ser violentos. Ayer mataron a un niño de 2 añitos porque metieron a una mina y el papá se les voló y el niño no fue capaz de volarse 2 añitos, acribillaron al niño. Aquí en Colombia, aquí en Antioquia. Una tristeza. En las crónicas próximas que van a salir, que ahora le cuento, eh, ese es el deporte favorito de los colombianos, matarnos entre unos y otros, no respetarnos, eh, por debajear al otro, esa choque de trenes entre el presidente y el candidato, todo ese cuento, no vamos capaces de salir de una guerra. Es que yo tengo un amigo, y también lo cuento en una crónica, un amigo extranjero, de Francia, que son los únicos. Ronaldo, porque me dice como mi hijo, Rafa, Ronaldo, son los únicos que tienen una guerra de 60 años. Votan para que se acabe la guerra y le dicen que no. Pero la ¿Cómo, qué guerra, pasa con una cosa? ¿Cómo hacen una cosa de pero es una guerra que va adentro. No es solamente el Sí, fusil, es la vivencia, el vecino, tu relación con el otro, la relación cotidiana que nos afecta tanto. mire, en un pedacito de crónica que se llama En el hombre existe mala levadura. Es un poema de Rubén Darío que habla del San Francisco de Asís, tratando de volver a llevar el lobo que tenía ahí tranquilo, que hacía muchos daños y había llevado para el convento. Y cuando llegó de un paseo o de una vuelta que estaba haciendo San Francisco de Asís, encontró que el lobo se le había volado. Le está explicando, porque le decía, no, es que el hombre parece como perro y perra, le decía el lobo a San Francisco de Asís. Y San Francisco de Asís le dijo en su humildad,
En el hombre existe mala levadura. Así somos en todas las religiones, en todos los conceptos de la vida, en todas las profesiones. Somos con mala levadura. Se roban los presupuestos, se roban las platas de las comidas de los niños. Tranquilamente. Colombia no puede, pues, esto tendrá algún día un pare, un stop, digamos, O un no sé, estallido. o un estallido. Bravo, muy bravo. Bueno, ahí está la parte política, porque siempre tiene que hablar, y está la parte política de don Reinaldo, Mm, eso con lo que uno vibra cuando conversa, ¿cierto? sí, sí, sí. Escribís mucho, y obviamente son esas crónicas de vida. Para escribir hay que lees mucho también. ¿Qué lees? ¿Qué Sí, te gusta leer? todo, todo. Ahora que mencionamos a Condorito, desde una revista Condorito hasta el libro más pesado del mundo. Inclusive esos de 700 páginas, me estoy durmiendo con ellos aquí y se me caen y me ¿Te pegan un porre? aporreón en la cara. Pero sí he intentado en los últimos años, Viviana, a escoger mis lecturas, que me solacen, que me tranquilicen, que me hagan sonreír, que no me pongan a buscar el asesino desde la primera página y encontrarlo en el último, que siempre es el mayordomo, por ejemplo. Me encantan las crónicas de los Amperes, de Daniel Samper Ospina, de Samper Pizano. Me encantan los escritos de Daniel Coronel. Me encantan las crónicas de Alfredo Iriarte, por ejemplo, que fue un cronista maravilloso. De Salcedo Ramos, que también fue un cronista, pero lo bueno que tuvo Colombia. Entonces, y a veces me repito. Ahora estoy leyendo una distinta que llama Camas y Famas, de Daniel Samper Pizano, de los amoríos famosos en todo el mundo. Sí. Un poquito extensas las crónicas. Una crónica debe ser como yo pienso siempre, de otras páginas, y se acabó la historia y vuelve a empezar otra historia distinta, como las que yo escribo. Pero está en todo su derecho de tener ese estilo y es maravilloso y yo me entretengo con él, lo disfruto y todo el cuento. Leo la prensa todos los días, en físico. Me encanta el periódico físico, no en el computador ni en el Celular, ni teléfono. Y me leo uno que es medio gamín como yo, me lo imaginaba, eh, el Cubo. Es que aquí hubo, Viviana, usted seguramente no me acuerda, aquí hubo uno que llamaba El Espacio y el Bogotano los dos. Y en una crónica digo que le mostraban a uno los corazones con arena, las venas cortadas, las fotos más impresionantes amarillistas, del fuertes. mundo. Mi papá lo compraba por hacer el crucigrama, porque era un gran crucigramista como yo, y compraba eso porque era un crucigrama todos los días y grandotote. Ese tenía ahí en el sitio que tenía de establecimiento abierto al público, y compraba el espacio, pero nos llegaba eso jovencito y nos llegaba eso descarnadamente, las fotos más descarnadas del mundo, el choque y toda la barbaridad del choque ahí a color, ¿me entendés? Hemos cambiado un poquitico, los amarillistas han salido un poquitico, está el Cubo que es un poquito amarillista, pero que es de los dueños de un partido muy conservador, de un periódico muy conservador que es colombiano, son los mismos, y que querían tener ese ladito ahí como morboso De guardarlo igual todavía. sí, sí, sí. Pero eso en el tema de la lectura, creo que conservar el hábito de leer el periódico cuando hoy las redes sociales nos sacan todas las noticias en un segundo, en Sí, un solo titular, y de hecho la mayoría de las personas, solamente el titular y no el contexto, y se distorsiona eso en tres sí, segundos en las Viviana, redes. Viviana, pero si vas a escuchar esto más de una vez en esta profesión que tenés, sobre todo si te encontrás con un lector de periódicos, como yo, nada más el olor del periódico te Es atrae, distinto. Ah. te atrae. Y, y estar negro por aquí, ya sea el crucigrama, y a pasar las hojas, Manchadas, a y, veces hasta la y de ropa. lavar la chaqueta blanca, que cada ratico la vuelvo nada cuando no llevo el bolso para traer la prensa, sino que me la pongo aquí, entonces se puso negro, la chaqueta se puso negra. Todo eso es parte de eso. Y la mayoría de las veces de toda la vida, leyendo los titulares completos y escogiendo las crónicas o los escritos o las noticias que a uno le llamen más la atención, como una forma de ser un buen lector. Pero leo de todo. Y hicimos una cuenta algún día. Hicimos una cuenta algún día. Si mi mamá me enseñó a leer de 6 años y medio, ¿Cuánto habrás leído? si creo que me leo por lo menos un libro semanal, son 52. En 65 años, ¿cuántos libros me he leído? Y creo que es así. Que, ¿Cuántos? ¿Cuánto te dio? no sé, no sé, 3.600. Dios mío. Sí, Supérelo pues.
de corazón, porque es de verdad, yo, y no lo hago para que me digan, no, pues yo me lee mucho, no, porque me gusta leer, porque esa es mi profesión, leer, escribir, entretenerme con eso. Acabo de leer verdadera historia de la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, que fue ministro de Justicia muerto por el narcotráfico el 30 de abril del 84. Y que así, convencido que le había matado los 4 tiros de los sicarios por aquí, por el lado derecho, que iba sentado en el puesto de atrás, y le entró otro por aquí. Y ese fue. ¿Quién se lo pegó? No me lo definen, pero el libro de Alberto Donadío, que lo acabé ayer, no lo conocía, escrito en 2014, y, y lo deja uno pensando en que así somos de malos, lo que estamos diciendo ahora. Contratan 2 sicarios en una motocicleta, le pegan los 4 tiros, le pegan en la cabeza casi todos, pero de todas maneras entra uno por aquí, le sale por aquí, por la axila derecha. Pero bueno, vale la pena para uno. Para uno, para uno tener de dónde escribir las crónicas y las historias. Antes de volver a esto, quiero que nos contés, porque tienes una voz de locutor, obviamente ustedes ya la escucharon, esa voz resonante, esa voz que le gusta a la gente, esa voz que ha estado en los escenarios de La Ceja, en los eventos más importantes de La Ceja, en la emisora, porque alguna vez tuvimos un proyecto también juntos en la emisora con Diego, y que es de esa parte de tu locución, de ser maestro de ceremonias. A ver, es un oficio, Viviana, que porque me estresaba mucho, sinceramente no me gustaba hacerlo. Porque te estresaba, como esto te Lo apasiona. hacía como fácil y la gente piensa que uno como es de alantinoso y de culebrero no es tímido. Y me moría como de la timidez, del cuento de la timidez, de qué pena, en fin, pero Del pánico escénico. sí, pánico escénico, todo ese cuento. Y siempre que fueron desafíos grandes, y había un gobernador que también lo mató la mafia por equivocación, Antonio Roldán Betancourt, que tenían aquí Prosocial funcionando, y él me escuchó decir una poesía algún día. Y cada vez que venía a La Ceja, que lo hacía con mucha frecuencia, llamen a Reinaldo Toro que venga y me declame. Yo no mentía con ánimos de ir a eso, sabiendo que era un caso tan importante, que me volví amigo de él, de la señora, que me apreciaban mucho y todo el cuento. De sentirme con ese honor de ir a declamarle y ya me nombró maestro de ceremonias también. Y yo creo que lo hacía bien, pero tenía ese problema que me estresaba demasiado. Yo me estreso mucho con el cuento. Tengo que decir, como digo ahora, que si de pronto le hago una mala propuesta a una muchacha bien bonita y me dice que no, hay que agradecerle que me diga que no. No Entonces te metes en rollos. yo creo que la gente ahora me agradece si les digo que no. La falta de Hugo para mí fue mortal y lo pronostiqué así, siendo mi amigo íntimo, mi hermano del alma, porque fue mi hermano del alma. Hugo se murió, van a caer todas sus animaciones en mí. Y yo tenía un problema distinto al de Hugo. Yo cobraba y Hugo no. Hugo nunca cobró. Hugo nunca cobró, que yo, por la amistad que teníamos y todo, que Hugo, cobre, hermano, pues yo estoy cobrando. Estamos haciendo el mismo oficio aquí en el Festival del Todos de las Flores, pero yo estoy cobrando Hugo. Porque es un Ay, esfuerzo muy grande, exacto. Porque Viviana. creo que el arte a veces se menosprecia cuando tengo que hacerlo o con los costos más bajos o hacerlo gratis porque otro lo hace gratis o porque finalmente no tiene valor, pero soy yo el que le pongo el valor, Claro, indudablemente, a claro, mi talento, al claro. don que tengo. Claro, también a raíz de eso yo creo que se debería esa cuestión de decir, no, no me invité, estoy ocupado y muchas veces yo sé que fui mal señalado porque decía que no a muchos eventos que no quise ir, pero también me di el gusto de acompañar a muchos, de participar con mucho entusiasmo en 11 festivales que organicé, 11 festivales de el todo, las bicicletas y las flores, desde un sitio pues detrás de cámaras, digamos, y detrás de los Logística. telones, eso, en la logística, en la organización en sí, en conseguir toda la parafernalia, los cuentos que montaban alrededor del festival. Y también participé como presentador del festival. Y, y al final pues nos divertíamos y con Hugo que fuimos tan amigos, compartimos tantas cosas, nos divertíamos, pero era un oficio que realmente a mí me descomponía un poquito, me ponía nervioso, lo que decías, Viviana, el pánico escénico,
el temor a que las cosas no salgan bien. Hoy soy el presentador oficial de toda la Escuela de Arte de la Sociedad de Memoras Públicas. Entonces, hacemos al fin de año, sobre todo, eh, las clausuras de los diferentes programas que le ofrecemos a los niños y a los jóvenes y a los adultos en la Sociedad de Memoras Públicas. Yo soy el presentador, pero como soy de la familia, entonces lo hago muy fácil. Pero sabes, don Reinaldo, que hay un asunto ahí que siento descubrir tu susto o tu miedo. Mm. Y es que, porque lo he vivido, y es que organizar y presentar es un caos. Porque cuando uno está arriba en la tarima, no tiene, perdió el control de lo Control que de nada, pasa no tiene abajo, control entonces no hay control de nada. nada, sí. Y eso es un desastre. Para el que Mm. está. La gente no lo puede entender, pero uno que lo ha vivido no sabe Sí, sí, es que ya te difícil. bloqueas. Y, ¿qué puedes hacer desde ahí? Nada. Sí, sí, nada. Y todavía hay cosas que dañan porque uno no le está poniendo todo el cuidado del mundo. Así es. Yo sigo diciendo en un concepto muy personal, con el perdón de todos los alcaldes de La Ceja que han sido, únicamente uno se reveló a no hacer el festival y no lo hizo nunca, todo por 2 años. Yo digo que el Festival del Toto y las Flores es un desastre programado. Cuando yo estaba muy metido en el festival que lo hacíamos en el parque principal, yo salía del Palacio Municipal queriendo ir ¿cómo se llama? A la rotonda donde estaba el escenario, era recorrer 30 metricos hacia la izquierda y de derecho, y aparecía en el cortijo porque la gente me había llevado hasta el cortijo, en un mare magnum de gente. De gente de... Y fuera de eso, Viviana, usted tiene un cuento muy maluco. Los animadores con traguitos, porque todos nos tomamos los tragos seguramente, a las 2 de la mañana, uno gritando viva el Medellín y otros gritando viva el Nacional. Miedo, qué miedo. Entonces yo digo que si yo fuera, no, nunca lo fui ni lo voy a hacer. Alcalde de la Ceja, no pasa nada si no hacen el Festival del Todo de las Flores, con todo el respeto del mundo. Es una tradición, es una cosa muy bonita, y ahora con las bicicletas y resaltar la cuestión la de los cultura. cultivos de flores, la cultura, todo el cuento que hacemos tan bonito con todos estos gestores, con todos estos actores culturales tan bacanos que tenemos en el pueblo, en el municipio, en proceso de desarrollo. Pero, pero hay cosas del festival que salen de las manos que me preocupa enormemente y que digo que no tener cuidado con eso. Y que tienen que ver con todo el tema De de seguridad. organización, de seguridad y de logística. Don Reinaldo, escribir, bueno, necesitamos leer mucho, mirar mucho, hay que observar mucho para poder plasmar el arte. ¿Qué has escrito? Y aquí tengo unos libros que ya enseguida que les voy a mostrar. El sueño americano, Crónicas celestiales que seguíamos a hablar, esta que fue La historia de la sociedad. la historia de la sociedad, obviamente la tenías que escribir vos, pues Sí, no, claro, no claro. habría otro personaje. Y también me dijiste ahorita En edición una historia del asilo de anciano Santa Ana y los músicos desconocidos de la ceja. Eso es una belleza cuando salga a esta cara aterrada donde hay músicos tan buenos y tan escondidos que nadie los conoce. que no los hemos Que no escuchado. lo hemos escuchado. Bueno, todas estas historias, y ya vamos a mencionar una por una, pero estas historias, eh, ¿cuál es el objetivo? ¿Con qué se sueña don Reinaldo cuando crea, cuando construye, cuando escribe dentro de este... Lo principal, Viviana, es que no busco nada. Mira, en la pandemia, ¿quién decía? Con la pandemia pasaron dos cosas. Crónicas Celestiales ya lo tenía yo en mi poder, los ejemplares que eran míos. Yo me iba a diario a comprar la prensa y me llevaba unos ejemplares y nunca regresé con un solo ejemplar. Que el libro gustaba mucho. Y se iba regando el cuento. Cuando llegó la pandemia, esconda los libros, porque la gente no va a comprar un libro por comprar un par de panela o No, una libra no. de arroz. Y cuando llegó la pandemia, que escribí tanto, que Viviana, que había de futuro. ¿Ah? En la pandemia no había Incertidumbre. toda la incertidumbre del mundo. En esa ventanita donde yo vivo, estamos al frente de ella. Yo le contaba a Viviana ahora, cuando estábamos tomando un tintico allá, a las 5 llegaba la melancolía, los pesares, las 100 razones de la vida, y seguía escribiendo, como un loco, plasmando todo de la soledad. Pues si yo les cuento a ustedes, con todo el respeto, con los que creen, no creen, el diablo me visitó y me nombró secretario general del infierno, es una maravilla. Estaba tan loco Los que, miedos, estaba el tan loco, terror. estaba tan loco que también en una crónica esas del libro nuevo,
Digo que si el diablo viene a hacerme la visita, pues María Santísima también me puede hacer la visita, o Diosito, o Jesucristo, o el que sea. Cualquiera me puede hacer la visita. Si llegó el diablo, cualquiera me puede hacer la visita. La puerta está abierta. La puerta está abierta. Pero sí, no había nada distinto, Viviana, a la incertidumbre, a la nada, al nada. Mire para allá y no hay nada. Si algo era cierto en esa época de pandemia era que mañana no existía para Que nos nadie. íbamos a morir. Y en esa forma tan cruel. Ahora digo que a los 40 años uno va perdiendo el miedo a la muerte, pero no a esa tan cruel que es Tan dura, tan que sola. lo voten a uno, tan sola y tan ahogados primero que todo, sin ninguna forma de resolver ese cuento. Y lo otro es, déjelo ahí que no hay quien lo acompañe, créemelo, o otro en la volqueta del Ecuador, que fue una de las cosas que más me empanicó con todo respeto. Esa noticia de que estaban botando y recogiendo los muertos en volquetas en el Ecuador para poder botar los muertos, uno siempre pone muy maluco. De todo eso que viviste, de todos esos miedos, que creo que no fuiste el único, No, no, creo no, que no sé, el 100% y me dirán unos, no, yo no, pero uy, todos tuvimos miedo. todos, De alguna todos, manera, en todos. algún nivel, pero todos tuvimos miedo. ¿Qué escribiste? ¿Cuántas crónicas quedaron? Quedaron por ahí 250 crónicas y 150 poemas en los 16 meses. Estamos hablando pues de un año largo. Y unas, lógicamente, y con todo el respeto con la gente, publicables, otras que no, pues más bien, por lo íntimas sobre todo. Les explicaba a Viviana ahora por qué se desecharon muchas, pues por lo íntimas. Yo no podía contar el primer abracito que me di con los hijos cuando la pandemia estaba pasando. Una cosa personal, una cosa personal. Y Pero sabes que una cosa personal que vivimos tantos, porque esa experiencia la vivimos todos, el sí, poder abrazar al otro, al que estaba en la otra casa, al que no estaba en mi casa, el poderlo abrazar, uy, eso fue una sensación. pero Viviana, en ese orden de ideas, sí, es muy bonito, pero en ese orden de ideas también un muchacho de estos que mantienen por ahí en la calle y huelen pega y toman alcohol y todas las cosas, el abrazo que me pegó el Ay, segundo día que salí. Yo no veía la hora de llegar a la casa, a pegarme a un bañar. baño, a tirar la ropa a la lavadora y todo el cuento. Deja que poema, eso no lo puedo publicar. ¿Me entendés? No solo por el vocabulario ya bien soez que manejo, que usted sabe ese cuento, Vivianita hermosa, que ella aguanta, Fuertico. que es muy fuerte, sino todo lo que le dije al tipo de cómo me había abrazado para pedirme 1000 pesos pues, para comprarse un pan o un tinto, ¿no? Siendo que todos estábamos enfermos y todo lo demás. Y que lo bueno del cuento de ese poema es que casi me pega. Hmm, No me toques, es que yo tengo cerrado 16 meses, hombre, por Dios, cómo me abrazas en nada. El creído, el pretencioso, el humillativo, todo el cuento me mentó la madre por ahí 200.000 veces. No puedo publicar el poema. Entonces, claro, para otras partes, para otras cosas, que no vaya a suceder lo que sucedió con la obra de mamá, que se quedó inédita porque ninguno las publicamos. Y ahora es una lucha diaria de encontrar un poemita, le hace un homenaje ahora en la fiesta del libro Felices, y no encontramos los libros originales de mamá escritos de su puño de letra. Y ni siquiera eso. Yo pensaba que en el libro nuevo publicar unos 2 o 3 poemas que eran muy buenos. Hay un, no hay los un, encontraste. hay un poema sobre los apodos de todos los ejeños. Viviana, que usted no imagina. Es larguísimo, porque toda la vida hemos existido, todas las vidas nos han puesto apodos, Ujú. y ella tenía una historia desde 1932 más o menos que empezó a escribir. Ella empezó a escribir mucho más temprano que yo a los 6 añitos. Entonces tenía más apuntes y más cosas. Que no se pierdan esas cosas. Ahí queda, los muchachos verán qué hacen con eso, los hijos verán qué hacen con eso. La Esos mayor- son los tesoros de la cultura, sí, son los tesoros que sí, sí, quedan, sin indudablemente. lugar a duda. Ellos verán qué hacen con eso, Viviana, pero sí hay unos muy fuertes que mejor, muy fuertes para no publicarlos y unos muy íntimos que tampoco tienen por qué salir a la luz pública como si fueran para todos. Porque tenés que diferenciar eso. El mejor dicho hay muchos dichos con respecto a la escritura y a la lectura. El mejor dicho de García Márquez, vos para poder escribir una historia, tenés que tener la historia, primero que todo. Saberla contar y que te quede bien contada. Así es. 3 cosas sencillitas, Viviana, pero ¿cómo hace uno para tener una historia? Saberla contar Y que te quede bien. y que te quede bien contada, es complicado. Otro decía que el que escribe para comer ni come ni escribe. Y es verdad. Así es. Yo tengo la fortuna de que recibo la pensión. Entonces no me confundo mucho Por el por si los recurso libros se económico. venden o no se venden. Y en última instancia pienso que soy muy desprendido como en todo. Gracias a mi Dios.
y, y la misma timidez que he sentido toda la vida. Soy más regalador de libros que vendedor de libros, de los míos. Hace poquitico a una personita muy amiga que me lo necesitaba por su profesión, le regalé 30 libros de estos de Crónicas Celestiales. Está en las mejores manos del mundo. ¿Me entendés, Vivian? Lo que pasa es que también hay que tener esa pasión de escribir, tiene que ver es con lo que yo quiero llevarle a la gente, y eso a veces no tiene precio. Eso tiene un precio que debería la gente valorar, que debería el gobierno local valorar, la gente darle valor a eso, pero, pero la intención primaria del escritor es Sé que, transmitir. que para que la gente lo lea, no para que lo guarde tampoco, pues que lo reciba y Ujú, lo guarde debajo de la almohada o lo guarde en la biblioteca, sino que tenga tiempo de disfrutar el libro. así es. Si uno atreve a hacer una cosa de estas, de escribir el libro, es porque cree que lo que escribió está bueno. Yo pienso que es sobre todo eso, una cosita no del ego, sino de la satisfacción del trabajo que uno hace, puliéndolo, corrigiéndolo, me quedó bueno. Y en estos días que contaba Viviana que llaman del último libro para la litografía, sobre todo para la Secretaría de Cultura, satisfacción plena, porque ya lo terminé, yo creo que lo revisé bien. Creo que las cosas que no son barbaridades, sino barbarismos inclusive, que pude sacar, también me dejaron satisfecho. Bueno, contanos de ese libro, ya nos contaste que ya no, mejor dicho, está en el horno el libro, Está en el horno. está en el horno, pero ¿qué es ese libro? ¿Qué se plasmó ahí? ¿De dónde Ese salió? libro es la recopilación de 57 crónicas y 27 poemas, que da un total de 214 páginas el libro. Como les digo, más que todo salidas del encierro, de historias de vida de mis amigos, que utilizo con frecuencia con el permiso de ellos, eso sí, de mis amigas, que también las tuve, y todas muy bonitas, por cierto, como ella, se lo puede imaginar. Eh, Hay una del libro pasado, Los piropos bien echados. Yo no sé ahora por qué, si uno, es que si, yo lo he ensayado, que si uno echa un piropo a una muchacha lo pueden demandar, que porque eso es, ¿cómo se llama? Violencia. Acoso sexual inclusive, violencia. Depende, O sea, depende. un piropito bien echado y con la decencia del mundo, las mujeres lo tienen que recibir bien recibido, ¿cómo Así le es. ocurre que no? Entonces, fue eso, la historia de la vivencia en esta casita que tenemos aquí al frente, por 16 meses solo, totalmente solo, porque me empaniqué en el decir de que me da miedo la clase de muerte. Y pensaba en mis hijos, que son mi mayor tesoro, y en mis nietos, que son mi mayor esperanza. Y pensaba en la muerte que era posible también para ellos, niños, jóvenes como ellos, y para todo el mundo era un riesgo demasiado grande que estábamos corriendo con respecto a la pandemia. Renegaba de los chinos desde que me levantaba hasta me acostaba, los madriaba, cómo es en la estupidez de comerse un murciélago, al principio fue ese el Ese fue cuento. nuestro primer Ese fue encuentro con karma, el el virus. encuentro que tuvimos con el virus fue que se habían comido un murciélago, que eso le había producido el COVID. Todavía no nos han dicho la verdad. Tengan la seguridad que todavía no nos han dicho la verdad. Como ahora con el libro de Rodrigo Lara Bonilla, por ejemplo. No nos dicen la verdad, entonces uno me queda como en el mismo. El problema del presidente, el anterior presidente de los Estados Unidos no ha dicho la verdad. O puede que los jueces no digan la verdad. Entonces esas medias verdades se convierten en mentiras completas y para eso a uno es muy difícil. Viví muy duro. Lavaba, fumigaba el periódico, cuando hubo periódico, y todo lo otro lo lavaba con jabón y con agua. Y nadie contaminaba, únicamente porque yo no salía en ninguna parte y las caminadas las daba aquí mismo en la manga, pues digamos, en el entorno mío. No tenía forma de contaminarme por nada. Les exigía a los domiciliarios los guantes y todo eso. De ahí salieron todas esas cosas, de los miedos, de decir que, que uno es una brisnita de hierba en las manos de la vida y de la naturaleza y del mismo Dios, las que están cayendo en este momentico, Del Vivianita, rocío. todas esas cosas que dice uno es nada, sin intención de nada. Yo te lo repito, Viviana, ¿qué intención iba a tener un tipo solo cuando el mundo estaba cerrado, totalmente enconchado? Mm, mm, Y seguí ninguna. escribiendo. Pero me encontré después con la satisfacción de que mucha gente siguió haciendo lo mismo. Gente que escribe, que siguió escribiendo.
fueron más valientes que yo seguramente. Yo no lo hice por miedo, lo hice porque fue una forma de descansar, de solazarme con la vida, de apaciguar las melancolías, de paliar los momentos de soledad. Y eso me ayudaba, escribir me ayudaba y Y pude pasar pasaste el tiempo de la pandemia en compañía de la escritura, sin lugar a dudas, de la escritura. de la escritura. Mm. Bueno, nos vamos a identificar con el libro totalmente porque todos vivimos esa experiencia, como decía ahorita, en alguna medida la vivimos, Sí. así que nos vamos a identificar con alguna de las crónicas, con algún poema, que sé que son algunos tristes, de esos de cortavenas, pero otros también que levantan y que sacan la fuerza que necesitamos en ese momento. ¿Para cuándo tenemos ese libro? ¿Cuándo vamos a tener el placer de disfrutar? La semana del libro y la cultura es del 24 Aquí en el municipio. aquí en la CEA. Se llama Felices. Me pareció interesante ese resumen de Feria del Libro y la Cultura de los Ejeños. Felices, con mayúsculas. Del 24 al 30 de julio, más o menos. En el intermedio van a lanzar 3 libros, como lo dije. Uno de José Alvear Sanín, otro de Jorge Isaac Cardona y el otro mío. El mío se llama Crónicas y Poemas Prohibidos. Le van a hacer un homenaje a mi mamá como escritora y quiero que ese día se haga el lanzamiento del libro. Tengo entendido que hemos definido que el 27 de julio hacemos el lanzamiento del libro y hacemos el homenaje a mi señora madre. ¿Cómo estás con eso? ¿Feliz? No, feliz, sí, matado, claro. Matado es que un libro salga a escena, que quede en poder de los lectores, tener otro hijo. Eso es una... Y el reconocimiento a tu mamá. Y el reconocimiento a mamá, pues con mayor razón, mi amiguita de toda la vida, mi íntima amiga, esa personita tan candorosa, tan cariñosa, tan amorosa, tan exageradamente linda, que la vida me regaló. Pero gracias a otra persona que fue mi papá, que fue el que me la escogió, que eso es una maravilla. Papá era una maravilla porque me escogió la mejor mamá La del mejor mamá mundo. del mundo, ¿cierto? Claro, claro. Don Reinaldo, nos podíamos quedar aquí conversando, Quédese contándole a la aquí, se queda gente. viviendo conmigo y quiere, No. Vivianita, no hay ningún problema. Gracias por este espacio. Yo sé que la gente se lo va a disfrutar mucho. Yo sé que ahorita te decía que sos parte de la historia de la ceja. Mm. eh, y bueno, a veces dicen, no, yo no me subas por allá, Sí, sí. pero sé que sos parte de la historia de la ceja, de la historia cultural, de la historia política, de la historia del arte, de la historia de la escritura, del poema. eh, y has dejado huella. Hasta hoy has dejado huella y seguirás dejando huella, y sobre todo porque plasmas la historia de nosotros, sencillos como somos, como en nuestra realidad, sin ponerle adornos, sin subirnos por allá a un lugar muy alto, sino realmente la esencia del ser humano y las experiencias que nos hacen ciudadanos, que nos hacen municipio, que nos hacen personas. Gracias, gracias por eso que has hecho, gracias por tu dedicación al arte cejeño, gracias por tu participación, por disponer tu talento, tu habilidad, tu voz, que así te dé miedo, Da miedo aún. te da miedo, pero gracias por ser parte de la cultura del municipio de La Ceja. Y sobre todo gracias por inspirarnos a personas que estamos aprendiendo, que nos gusta escribir, que queremos algún día también que salga el libro, que nos gustan los micrófonos, que nos gustan los medios, porque sos ese ejemplo de decir, bueno, algún día quiero llegar a lograr aquello que hizo Reinaldo Toro y trascender en el tema de la cultura y del crecimiento de un municipio tan grande, tan importante y tan valioso como La Ceja. Viviana, muchas gracias por las palabras tan bonitas. Yo no me merezco todo eso, déjame la seguridad que no. Pero sí tengo también con referencia a ese tema que si me van a hacer algún homenaje hay que recibirlo, porque uno tiene un problema. Si le dice a la persona que le piensa hacer el homenaje como Viviana me está haciendo con esta entrevista, uno a mí, si uno le dice que no es hacerla sentir mal a ella, más bien uno tiene que decir que sí, con toda la humildad del caso y todo el cuento, pero tiene que decir que sí. Y a usted, Vivianita, el agradecimiento, la mejor de la suerte en todo lo que emprende. Usted es una emprendedora muy grande en este municipio también, que ha venido a adornar, no solo con la belleza que tiene, sino con toda Generoso. la inteligencia que tiene, la comunicación permanente con todo el mundo. Usted es amiga de todo el mundo, Viviana. Usted aquí nace esto, amiga de todo el mundo. Por eso debe mantenerse muy aburrido el esposo, pero
pero, Algo así, ¿cómo lo descifró? pero es parte como de tu vida, de tu impronta. Tienes una impronta de mucha potencia. Es una impronta de mucha potencia que uno poquitas veces encuentra Muchas en las gracias. mujeres, que las mujeres son más tranquilitas, no porque sean intranquilas, sino que son más tranquilitas, de más bajos perfiles, de hagámosle pues con la compañera. No, vos sos todo un torrencial de muchas cosas y por lo tanto tengo que desear la mejor de la suerte en todo lo que hagas y en todo lo que dejes de hacer. Ay, muchísimas gracias, don Reinaldo. Ustedes ya saben, este personaje tan bonito, los invitamos a que este video lo compartan, a que realmente hagamos parte nuestra la historia de la cultura y que la disfrutemos todos. Sobre todo también los invitamos a que el libro próximo que va a salir el 27 de julio, Julio, ustedes lo tienen que tener, lo van a buscar, ustedes conocen a don Reinaldo en la Secretaría de Cultura y sobre todo también por nuestras redes sociales va a estar ahí disponible muy seguramente los lugares donde va a estar este libro. Un abrazo para todos y gracias por estar aquí en Historias.